Bienvenidos a todos a la presentación del trabajo práctico integrador de economía de la empresa. Somos el grupo NN, integrado por Tomás Cheula, Maximiliano Liseche, Gonzalo Guinagalde, Tomás Pavón, Lorenzo Sina y quien les habla, Ignacio Gómez Bellón. La empresa que elegimos es Tecnoaislante Sociedad Anónima. Vamos a analizar un periodo desde el 2011 hasta el 2013. Esta es una empresa argentina que tiene presencia tanto en el ámbito local como internacional, fundada en 1977, dedicada a la ingeniería en aislaciones, tanto al diseño, la fabricación, como así también a la distribución de distintos productos abocados a la eficiencia energética. Dentro de ellos podemos encontrar varios rubros como las aislaciones térmicas, como las membranas asfálticas, espumas de polietileno, impermeabilizantes para techos y muros. También podemos encontrar productos anticorrosivos, algunos tipos de cintas especiales para anticorrosión y demás productos abocados a este rubro de la eficiencia energética con aislaciones. Bien, para continuar, hemos decidido dividir los objetivos del proyecto en tres ítems fundamentales, que son el primero, el análisis, ¿sí? Y el recabado de los datos del estado contable. Bien, posteriormente haremos una interpretación de este análisis para luego poder definir una posible inversión en la misma. Bien, con respecto a qué herramientas hemos utilizado para llevar a cabo este proyecto, esta presentación, acá podemos ver el balance general, estado de resultados, distintos tipos de índices elegidos minuciosamente para poder definir si esta inversión es rentable o no para nosotros. También elegimos usar porcentajes horizontales y verticales. Bien. Todos estos ítems los irán desarrollando mis compañeros más adelante en la presentación. Para comenzar con la misma, los invitamos a arrancar con el análisis patrimonial y económico de la empresa, que va a estar a cargo de mi compañero Maximiliano, que les va a comentar sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Máximo Iseche y junto acá con Tomás Cheula vamos a estar realizando lo que es el análisis patrimonial y económico de la empresa. En nuestro caso elegimos tres balances de los años 2011, 2012 y 2013. Para comenzar con el balance del año 2011, vemos que este está compuesto por un activo total de 19.381.000, el pasivo por su parte de un total de 14.384.000 y el patrimonio neto de casi 5 millones, 4.996.000. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es el activo. Tenemos un activo corriente compuesto por caja y bancos, créditos por venta, otros créditos y bienes de cambio. La suma de estos rubros nos muestra un 96,5% de lo que es el total del activo. Y mientras el activo corriente, no corriente, perdón, solo tiene el rubro bienes de uso, dando así un porcentaje del 3,5% del total. En lo que es el pasivo, encontramos la particularidad de que en este año la empresa no tuvo pasivo no corriente. Esto quiere decir que todas las deudas de la empresa, deudas y obligaciones de la misma, vencen en el año corriente. Los rubros del pasivo corriente que observamos son cuentas a pagar, deudas sociales, deudas fiscales, deudas bancarias y financieras y otras deudas. La sumatoria de estos porcentajes nos da un total del 74,2% del patrimonio neto más pasivo. Bien, en cuanto a lo que es el estado de resultados para este año, vemos que la empresa tuvo ventas por un total de 67.512.000 y un costo de las mismas de 50.543.000. Haciendo los cálculos pertinentes para un estado de resultados, llegamos a que la ganancia de este año fue de 2.546.000 o un 3,8% del margen. Acá nos gustaría mostrarles algunos datos que nos parecieron importantes para este año, como pueden ser el total de ventas, que fue de 67 millones, perdón, y el porcentaje del activo, del activo corriente, que fue de 96,5%. Este porcentaje es bastante elevado, nos muestra que en este año la empresa tuvo muy buena liquidez. Bien, pasando a lo que es 2012, observamos que hubo un aumento importante en lo que es el activo total.
que ahora es de 24.869.000. Notamos que el aumento se da sobre todo en los rubros caja y bancos y bienes de uso, el primero del activo corriente y el segundo del activo no corriente. Bueno, por su parte, perdón, el activo corriente fue de 22.833.000 y el activo no corriente de 2.036.000. Por su contraparte, el pasivo total también aumentó a 17 millones y la empresa, como vemos, continúa sin tener un pasivo no corriente. Lo que es patrimonio neto también aumentó de 4.996.000 a 7.868.000. Bien, pasando ya a lo que es el estado de resultados del año 2012, podemos observar que las ventas también aumentaron de 67.500.000 a 73.641.000. El costo de las mismas también aumentó, aunque en menor proporción. Estamos hablando de un aumento de 50.543.000 a 51.841.000. Haciendo los cálculos al igual que el año pasado y al igual que va a hacer Tomás el año siguiente, llegamos a una ganancia para el 2012 de 3.072.000, o sea, aproximadamente un 4,2% de margen, lo que demuestra que se aumentó el margen de ganancia en un 0,4 en relación al año anterior. Por último, al igual que el año pasado, algunos detalles que nos gustaría hacer hincapié, obviamente nuevamente es lo que es las ventas, 73 millones en ventas. Bajó un poco el porcentaje del activo corriente este año, de 95% a 91,8%. Sigue siendo un buen número, sigue teniendo buena liquidez la empresa. Pero acá lo más importante que nos gustaría destacar es el aumento que hubo en el rubro cuentas a pagar, y el incremento en bienes de uso. En este año se da la particularidad que la empresa compró maquinaria y rodados. Dejo acá con Tomás, que va a seguir un poco con el análisis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Tomás Cheula y en este caso vamos a hacer el análisis correspondiente al último año, el 2013, tanto del balance general como del estado de resultado. En este caso del balance general vemos que los porcentajes verticales se mantienen más o menos parecidos al del año anterior. Lo que sí vamos a destacar que los créditos por venta se dispararon. En este caso el valor correspondiente es de 14.768.000 pesos. También vamos a destacar que en el pasivo corriente el gran aumento que tuvo fue correspondiente al rubro cuentas a pagar, que el mismo tiene un saldo de 16.655.000 pesos. Y también vemos que en este año el pasivo no corriente sigue siendo nulo, es decir, la empresa todavía no posee deudas con terceros ni obligaciones a un largo plazo. Luego, para el estado de resultado, vamos a ver que las ventas se dispararon. En este caso, tenemos un saldo a favor de 102.157.000 pesos, teniendo un resultado bruto de 27.164.000. Restando gastos de administración, comercialización, financiación, sumando ingresos extraordinarios, restando los ingresos extraordinarios y el impuesto a las ganancias, tenemos un resultado final de 3.084.000 pesos. El mismo corresponde a un 3% de margen, es decir, este resultado final dividido las ventas totales nos da un 3%, el resultado de positivo, pero nos da negativo con respecto a la variación del mes del año anterior, ya que el mismo era más de un 4%. Bueno, un poco de lo que hablábamos, las ventas en este caso son de 102 millones, con un 3% de margen resultado, lo cual es positivo porque se incrementaron las ventas. Y hacemos la distinción de que el activo corriente sigue siendo muy alto, tenemos un 93,7% sobre el total del activo. Esto sumado a que la empresa no posee rubros con saldo a favor en el pasivo no corriente, nos da a entender que Tecnoaislantes para estos 3 años es una empresa que tiene un resultado muy operativo, que tanto las deudas que tienen con ellos como las deudas que tienen con terceros se deben resolver en el próximo año, lo que nos da, si miramos desde la perspectiva del pasivo, un alto riesgo, pero desde el lado del activo sabemos que los clientes no tienen que pagar en el corto plazo, lo cual es bueno. Con fines de realizar un análisis más pensando con los porcentajes horizontales y a través de los índices ver si la empresa es rentable o no, vamos a orientar un poco de cómo quedaron los rubros, la composición final para el periodo del 2013.
En el caso del activo vamos a ver que los créditos por venta tienen un 43,2% de peso, lo siguen los bienes de cambio con un 28,3%, lo que nos dice que alrededor de 25 millones de pesos se componen por estos dos rubros, lo cual después vamos a analizar con los índices, pero nos parece que es muy bueno en cuanto a las ventas que tuvo la empresa en este periodo. Y después para el pasivo y el patrimonio neto vamos a ver que el saldo de cuentas a pagar es el más alto, compone casi un 50% del pasivo más patrimonio neto. Después vemos que le sigue la cuenta del patrimonio neto y por último las deudas bancarias. Hola, buenas, soy Tomás Pavón y voy a pasar a explicar el análisis de porcentajes horizontales. Primero acá podemos ver la evolución del estado patrimonial en los tres periodos que estamos analizando. A partir de esto podemos confirmar algunos puntos importantes, como por ejemplo, primero, en el activo corriente, es para destacar el aumento tan importante que tuvieron los créditos por venta, que para el 2013 tuvieron un aumento final del 134,9%. Después, en el activo no corriente, podemos ver que los bienes de uso prácticamente se triplicaron entre el 2011 y el 2013. Lo mismo que sucedió con el patrimonio neto, que en estos años tuvo un aumento de un poco más del doble. Después, en la evolución del estado de resultado, podemos sacar otros datos para destacar, como el aumento de las ventas y del resultado bruto. Esto como algo positivo. Pero también hay un crecimiento aún mayor en gastos administrativos y de financiación, lo que lleva a un leve estancamiento del resultado final. Entonces, en resumen, podemos decir que la empresa está creciendo. Hay una eficiencia operativa, ya que el resultado bruto creció un 10% más que las ventas. Además, podemos confirmar que hay inversiones por los aumentos tan significativos de los bienes de uso y del patrimonio neto. Pero también hay problemas. Estos problemas que se presentan son los gastos operativos que se dispararon. Los de administración pasaron a un 92,1% y los de financiación un 103,9%. Básicamente, la eficiencia que se ganó en el resultado bruto se va perdiendo con los gastos operativos. Además, hay un cuello de botella en los créditos por venta, con su aumento del 134,9% para el 2013. Es decir, que la empresa vende, pero no está cobrando esas mismas ventas. En conclusión, el resultado final creció, pero apenas un 21,2%. Se puede decir que pese al crecimiento de la empresa, tiene problemas en su gestión. El manejo de las cobranzas hace que se tome una deuda bancaria y esto sume a los gastos, además del crecimiento en su estructura. Esto nos lleva al estancamiento de la ganancia neta. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Lorenzo Sina, que va a explicar los índices. Hola, mi nombre es Lorenzo. Voy a estar haciendo una evaluación de los índices en base a los balances generales y estados de resultados de la empresa de los periodos 2011, 2012 y 2013. Vamos a empezar con el índice de actividad. Básicamente, los índices de actividad son aquellos que miden la eficiencia del uso de los activos. El primero que aparece es el índice de rotación del activo, que tiene una caída de 348 a 298. Esto lo que significa es que por cada peso invertido en activos, la empresa genera cada vez menos ingresos por ventas. Después está el índice de rotación del activo fijo, que recordemos que es ventas sobre activo no corriente. Tiene una fuerte caída, que esto refleja la inversión en bienes de usos, que se condice con el incremento del índice de inmovilización, que recordemos también que es activos no corrientes sobre patrimonio neto. El índice de plazo medio de cobranzas va de 17% hasta 21%. Esto lo que quiere decir es que hay un incremento a través de los periodos en lo que es financiación de clientes por ventas. Y por último está el índice de rotación del inventario, que vemos también una caída cuando va de 51,1 hasta 19,3. Bueno, una rotación más baja del inventario se puede interpretar como una desaceleración de las ventas. Al mismo tiempo, los gastos comerciales aumentan y eso nos lleva a la misma idea. Después tenemos los índices de liquidez.
Los índices de liquidez miden si la empresa puede afrontar sus deudas en el corto plazo. El índice de liquidez corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente, está siempre estable y por encima de 130%, 130 o más. Esto quiere decir que la empresa vendiendo sus activos o cobrando a los deudores por ventas podría afrontar sus deudas en el corto plazo. Aunque, si miramos el índice de liquidez inmediata, que es el rubro cajas y bancos sobre pasivo corriente, vemos que el máximo es 8,3% en 2012. Esto implica que no hay dinero en caja como para hacer una erogación y resolver esa deuda en la inmediatez, si ocurriera. Después tenemos los índices de endeudamiento. Los índices de endeudamiento miden qué tan apalancada está la empresa o qué tanta deuda tiene. Lo primero que notamos es que el índice de endeudamiento, que es pasivo sobre activo, pasa de 74,2% en 2011 hasta 68,6% en 2013. Esto es positivo, ¿por qué? Porque significa que la empresa está usando menos deuda y más capital propio, lo cual es bueno. Por otro lado, la deuda corriente vemos que constituye el total del pasivo. ¿Por qué? Porque el índice da 100%. Esto quiere decir que, bueno, toda la deuda es en el corto plazo. Y esto puede provocar tensiones y puede ser muy malo. Si miramos el índice de estructura del capital, nos muestra qué tan apalancada está la empresa. Y de los resultados del índice podemos deducir que, más o menos, por cada peso que corresponde al patrimonio, hay 2 pesos de deuda. Y encima toda esa deuda es de corto plazo, lo que hace que la situación respecto al pasivo sea muy comprometedora. Después tenemos índices de rentabilidad. Vamos con el que es margen de resultados sobre ventas. Pasa de 3,8% en 2011 a 4,2% en 2012 y tiene una fuerte caída en 2013 hasta el 3%. Esta caída para nosotros es la consecuencia directa de los incrementos en los gastos de administración y financiación, que crecen de forma sostenida en los 3 periodos, ¿sí? En el gráfico se puede ver como la parte naranja, lo que corresponde al gasto total, y la parte verde, los ingresos por ventas. Por último está la rentabilidad sobre el activo y la rentabilidad sobre el patrimonio. Ambos índices tienen una caída. La rentabilidad del activo cae del 13% al 9%. Esto significa que los activos de la empresa son cada vez más rentables, cada vez menos rentables. Y por último, la rentabilidad del patrimonio pasa del 51% al 39% y después hasta el 29% con una caída sostenida. Lo que quiere decir es que la rentabilidad para el dueño o quien posea acciones de la empresa cae también. Y con esto finalizamos lo que es la evaluación de los índices. Gracias. Me presento, mi nombre es Gonzalo Guinagalde y para empezar a darle un cierre vamos a hablar de lo que es el análisis de inversión. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vale la pena invertir? Para ello nos centraremos en los puntos a favor, los puntos en contra y luego vamos a responder esta pregunta. Dentro de los puntos a favor, podemos notar un crecimiento dentro de la empresa en los años analizados, en donde notamos un 51,3% de aumento en las ventas en 2 años. La empresa está vendiendo más. Vemos que hay una eficiencia operativa, ya que no es solo eso, el resultado bruto, las ganancias de su centro, de su negocio central, creció más rápido aún. Tenemos un 60,1% en lo que son las ganancias. Además, vemos una tendencia positiva, o sea que hay una solidez dentro de la empresa. La empresa está usando sus ganancias para fortalecerse con el patrimonio neto que vemos que se está duplicando en los años analizados, lo que implica una menor dependencia de la deuda a largo plazo y el negocio central es rentable, por lo que está en crecimiento. Dentro de los puntos en contra, podemos ver que tenemos un cuello de botella. Vender, pero no cobrar. Ya que si bien las ventas crecían aproximadamente un 51%, los créditos por venta se dispararon de una forma algo alarmante en un 134%. Esto confirma que el plazo medio de cobranzas aumentó también, por lo que no es simplemente vender más. Por otro lado,
tenemos la fuga de ganancias, tenemos gastos financieros muy altos. Toda esa eficiencia del negocio del 60% de margen bruto se lo están comiendo estos gastos. Los gastos financieros subieron aproximadamente un 104% y los gastos administrativos un 91%. Y el resultado no es bueno, ya que la ganancia neta se estanca y la rentabilidad para el accionista en cierto porcentaje se desmorona. Y hay un riesgo estructural, ya que la empresa pareciera que vive al día. Su deuda es del 100% del pasivo corriente, sin financiamiento a largo plazo y tiene una liquidez inmediata, tiene en efectivo en caja, pero es muy bajo. Y esto genera una presión de caja constante. Por ello es que vamos a la conclusión y vamos a responder esta pregunta de si vale la pena invertir. Sí, pero si vamos a invertir hay que tener en cuenta de que el riesgo es alto. El potencial está en su negocio principal. Si la gerencia logra controlar la cobranza y los gastos de estructura, el potencial de crecimiento es muy fuerte. La realidad es que la ineficiencia en la gestión de cobros y el descontrol de gastos neutralizan la rentabilidad y crean un riesgo constante en la liquidez. Por eso la recomendación final es que la inversión exija, en caso de hacerse, un monitoreo constante, porque si hacemos una analogía a lo que es la Fórmula 1, tiene un gran motor, pero tiene muchos problemas en sus frenos y su dirección. Así que esto fue todo. Nosotros fuimos el grupo de Nene. Muchas gracias y buenas noches.